Saludos, hermanos. Les habla su servidor, diácono Antonio Tejeda. En el día de hoy vamos a continuar hablando de aquellos términos, de aquellas palabras religiosas usadas de forma incorrecta. Ayer estábamos haciendo una enumeración de esas palabras, de esos términos, y hablábamos de la palabra cristiano, la palabra evangélico, la palabra, también hablábamos de la palabra iglesia de Cristo, iglesia de Dios, la palabra idolatría, la palabra conversión, que interpretamos y así pronunciamos o consideramos, le damos una connotación de manera incorrecta. En el día de hoy vamos a estar hablando de la palabra evangélico. La palabra evangélico surge, pudiéramos decir, como denominación religiosa, porque la palabra, si buscamos evangelio, quiere decir y viene a decir, evangelio es uno de los géneros literarios en que está la Sagrada Escritura, en que está la Biblia. Sabemos ya de que los géneros en que está escrita la Biblia, tenemos el género histórico, el género poético, profético, el género apocalíptico, el género de parábolas, epístolas y también el género evangelio. El género evangelio, que es precisamente la buena noticia. Evangelio es buena noticia de Jesucristo sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio es buena noticia. Pero a partir del año 1517, cuando la Iglesia Católica sufre la decisión, la división, cuando Martín Lutero hace lo que se llama formula la 95 tesis, que se llama la Reforma Protestante. Y de ahí entonces surge lo que se llama la Iglesia Evangélica. Es la división dentro de que el fraile Martín Lutero, fraile Agustino Martín Lutero, pues no está de acuerdo con la situación que vive la iglesia en ese momento, la iglesia católica, siendo un padre católico, porque se estaban vendiendo las indulgencias, entre otras cosas. Entonces, ante esto, él escribe estas tesis y entonces funda lo que se llama la Reforma Protestante y las iglesias evangélicas, de donde también vienen otras denominaciones como la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, metodistas, monistas, y la iglesia pentecostal también, que son iglesias evangélicas. ¿Por qué se le llaman ellos? Por una interpretación que ellos hacen. Martín Lutero entiende de que la iglesia no debe ser fundada dentro de los apóstoles, sino dentro de la Biblia. Y de ahí que, apartando una interpretación que hace de las Sagradas Escrituras y del Evangelio, funda la iglesia en base a la Biblia, en base al Evangelio, y de ahí que le llaman la iglesia evangélica y surgen los evangélicos. Un término incorrecto, porque ya sabemos que evangélico quiere decir referente al Evangelio, que es evangélico todo aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo, en la buena noticia, que predica el Evangelio, que vive el Evangelio. Todo es que es así, entonces decimos que es un evangélico, y no porque evangélico es un término genérico, pero se usa incorrectamente. Muchas veces nosotros también hay comunicadores y nosotros cristianos católicos que incurrimos en el mismo error de llamar a esos hermanos protestantes o hermanos separados que se separaron con la Reforma Protestante de Martín Lutero. Entonces le llamamos también evangélicos, no entendiendo que también nosotros como católicos somos evangélicos, porque creemos, predicamos y vivimos el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, la buena nueva. Y en eso está fundamentada nuestra fe y nuestra misión, en el anuncio del Evangelio. De ahí que cuando se diga evangélico, está relacionado con el Evangelio, y que es evangélico todo aquel que cree en el Evangelio, que anuncia el Evangelio y vive el Evangelio de Jesucristo. Evangelio es uno de los géneros literarios en que hay en las Sagradas Escrituras o en la Biblia.
Gracias, Dios le bendiga.